Ciudad de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, responsable de apartados de fauna en estudios técnicos justificativos y manifestaciones de impacto ambiental, instructor en cursos talleres sobre monitoreo y manejo de fauna silvestre, y actualmente es candidato a doctor de titulares nacionales del doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Y el día de hoy nos viene a compartir su investigación. Muchísimas gracias, adelante. Gracias. Buenos días. Creo que la mayoría son médicos, o me comentaban que hay biólogos y químicos, ¿verdad? Bueno. El lenguaje es muy técnico. Esta plática es muy general sobre serpientes, principalmente, y un poco sobre accidente ofídico. Nos mencionaban cuando hicieron la invitación que, bueno, ahora ya que dimos la vuelta por aquí, la vegetación pues sí está todavía un poquito conservada, o sea, todavía hay un poquito de vegetación, y me imagino que en temporada de lluvias se van a encontrar con muchísimos animales. Por ahí supongo que debe ser algunas serpientes. No sé si alguna vez les ha salido serpientes venenosas, o que sepan que sean venenosas. Sí. O serpientes salen venenosas, quién sabe. Ok. Sí, ahorita estas pláticas de generalidades, vamos a hablar un poquito de ellas, y todo es como muy general, pero si tienen algo muy particular en lo que quieran profundizar, pues bueno, nos detenemos o platicamos un poquito más al final. Bueno, voy a hablarles un poco sobre la parte biológica de las serpientes, en este caso desde las cuestiones evolutivas, muy someras, nada profundo. Las serpientes derivan de lagartos excavadores desde el Cretácico. Desde el Cretácico al presente no han presentado ningún cambio significativo, por así decirlo, en cuanto a la estructura. Desde que son excavadoras y con la adaptación evolutiva a la vida sin extremidades, o sea, desde el Cretácico, la mayoría de las especies, de ancestros de las especies, no requerían de las patas para poder desplazarse. Su relación filogenética con otros escamosos es principalmente con las lagartijas. O sea, digamos que el pariente más cercano que tienen las serpientes serían en este caso las lagartijas. Y las familias principales son la Vipéride, la Elápide, la Colúbride y la Evoide. Más adelante vamos a hablar un poquito de ejemplos de estas familias. Pero creo que la mayoría sí reconocemos estas familias. ¿Sí no han escuchado hablar los vipéridos? El lápido seguramente sí, aquí tampoco. Bueno, vipéridos es el principal porque es el que está más relacionado con accidente ofídico, ¿no? Los elápidos también están relacionados con el accidente ofídico, y los colúbridos son los que no son venenosos, los que las culebras generalmente llaman. Y los boidos, pues bueno, son las boas, para que tengamos como una idea. Estas son las familias principales. Hay muchísimas más familias, pero estas son las principales. ¿En dónde se encuentran las serpientes? Las serpientes se encuentran en el orden Escomata, donde comparten este orden con las lagartijas. Tanto las serpientes como las lagartijas son escamosos. Si algunas veces se han visto serpientes de cerca, las personas creen que no tienen escamas, porque suelen ser lisas. Y aunque las hagas para atrás o para adelante, no se sienten las escamas. Entonces la gente suele pensar que no tienen escamas. Pero sí comparten escamas como las lagartijas, aunque algunas son muy suaves, aún así son escamas. Con o sin extremidades. Recordemos que en este orden están las lagartijas y las serpientes. Con o sin extremidades. Que no tenga extremidades no lo hace serpiente, pero las serpientes no tienen extremidades. ¿Claro más o menos? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuentan con un órgano bomberonasal, es un órgano muy importante en el caso, también algunas lagartijas lo tienen, pero es mucho más relevante en el caso de las serpientes. Usualmente con extremidades, cintura pélvica o pectoral, con o sin párpados. En el caso de las lagartijas sí tienen párpados, y en el caso de las serpientes, ¿alguien ha visto una serpiente dormir? ¿No? ¿Cómo saben que está durmiendo la serpiente? ¿De qué? No necesariamente. Se enroscan, pero podrían estar enroscadas esperando también una presa. Y no se mueven generalmente las serpientes cuando están esperando presa. Pueden pasar días sin moverse. Y sobre todo serpientes grandes como las boas. Algunas con apertura externa del oído. Eso no es muy notorio en las serpientes. De hecho, algunas no las tienen. Eso es más en las lagartijas. Pero estas son las cosas que suelen compartir las lagartijas y las serpientes, eso para que tengamos el contexto de que sí son parientes las lagartijas y las serpientes. ¿Por qué?
Ya hablando específicamente del suborden, que son las serpientes, hay aproximadamente 3.800 especies en el mundo, casi todas son de ecosistemas terrestres, casi todas, pero no todas, sí hay serpientes marinas, si han escuchado hablar de ellas, y serpientes, porque algunos confunden, por ejemplo, las morenas, que son otro tipo de vertebrados, que no son serpientes, pero tienen este cuerpo alargado, medio aplanado, ¿no? Hay serpientes marinas, en México solo hay una especie, que es la Hydrophis platurus. El Hydrophis platurus es la única serpiente y casualmente la única y es venenosa. Y pertenece a la familia de los telápidos. Ahorita vamos a hablar un poco de ellas. En México hay entre 439 y 448 especies. Esto, bueno, ya depende de los taxónomos que les encanta estar metiendo o sacando especies al año, ¿no? Que apenas se escribieron el año pasado 2 nuevas especies con maestros nuestros de ahí de la Facultad de Biología. Y sobre todo su importancia, además de la importancia ecológica que tienen todos los animales, en especial las serpientes en algunos sitios, tiene importancia médica y cultural. Médica, si yo les digo que tiene importancia médica, ¿qué estaremos considerando con importancia médica? Generalmente se piensa en eso, en el accidente ofídico, que la única importancia médica que tienen las serpientes es en cuanto a causa un daño, pero no. El veneno de las serpientes también se utiliza para, además de para los antivenenos, se utiliza para algún otro tipo de medicamentos. Si no mal recuerdo, para el captopril, es un antihipertensivo. Sí, creo que es ese que se utiliza con el veneno de las botrox. Y si no, también otros tipos de reptiles, como el eloderma, que también se utiliza creo que para hacer medicamentos para el Alzheimer. Entonces, hay importancia no solo con el accidente ofídico, sino también en el uso que se les da al veneno. Y la cultural, bueno, desde Adán y Eva, que es como la referencia más grande que se tiene o las referencias más antiguas que se tienen a las serpientes en un impacto no biológico, es, bueno, ya saben, ¿no? La serpiente es mala y engañó a Eva para que se comiera la manzana. Esas cosas sí tienen impacto, que hasta la fecha, bueno, van cambiando las historias, pero el malo sigue siendo la serpiente. Entonces, sí tiene una gran importancia cultural, porque a partir de esa importancia cultural, como estas cuestiones religiosas, tiene un impacto ecológico, porque pues, como las serpientes son malas hay que matarlas, entonces ahí es donde viene el impacto ecológico. No podemos como separar la relevancia que tienen tanto culturalmente como ecológicamente. Y hablando un poquito de la anatomía y adaptaciones morfológicas, el cuerpo alargado se exhibe con vértebras numerosas. Esto generalmente no lo poníamos, pero sí saben que las serpientes tienen vértebras. Bueno, los biólogos sí. Pero suele pasar que la gente piensa que no tienen vértebras, como se pueden enroscar y pueden ser muy flexibles. La mayoría de las personas piensa que no tienen vértebras o que no tienen huesos. Entonces, por eso lo ponemos. Sí tienen numerosos huesos, numerosas vértebras. Lo que las decía las serpientes, ninguna serpiente tiene patas, pero no porque carezca de patas significa que sea una serpiente. Entonces carecen de extremidades, y lo de la lengua bífida, esto lo comparte con algunos otros reptiles, como algunos lagartos, y el órgano vomeronasal o de Jacobson para detección química. Este órgano que está por acá, este órgano lo que permite es detectar las moléculas o las partículas que hay en el polvo, en la tierra, que suelen usar para la caza. ¿Se han visto que las serpientes suelen estar sacando la lengua muy seguido? Eso le permite estar como absorbiendo, no es exactamente así, pero para que lo entendamos como de manera rápida, están oliendo prácticamente con la lengua, ¿no? Entonces están atrayendo las partículas, la meten y entra en contacto con este órgano y les permite, por ejemplo, saber dónde están sus presas o posibles presas. En el caso de las serpientes que se desplazan, que no son venenosas, pero que andan ahí buscando a ver qué hay apetecible, pues van saboreando todo todo el camino, y es una forma de guiarse. Entonces, eso les sirve para buscar generalmente su alimento. Ahora, lo que les decía, las serpientes, ninguna serpiente tiene patas, pero no porque no tengan patas significa que sea una serpiente. Entonces, si yo les muestro estos animales, ¿cuál es serpiente y cuál no? ¿Esta qué? ¿Serpiente o no serpiente? Serpiente. ¿Serpiente o no serpiente? No serpiente. ¿Serpiente o no serpiente?
¿Quién dijo sí? ¿Y quién dijo no? Ah, todos los demás, ¿verdad? Gusano. ¿Y este? Cumple con lo que habíamos dicho, ¿no? Pues tiene cuerpo alargado, todos son vertebrados, todos tienen vértebras, pero aquí solo hay una serpiente. ¿La primera? Aquí no se ve. Bueno, yo sí lo veo, no sé si ustedes lo llegan a ver. Tiene párpados. No o sea, ahí tiene el ojo abierto, pero sí se le nota ahí una parte gruesa que es el párpado. La única serpiente es esta. Sí. De hecho, aquí pueden haber encontrado, o suelen encontrar yo creo que en lluvia. Esta es la única serpiente, esta es una lagartija que no tiene patas. Creo que es la única especie, ¿no? En México, o hay dos. Es la única especie en México la única especie de lagartija en México que no tiene patas. Entonces, esta especie es una lagartija que por cuestiones evolutivas y adaptativas no requirió el uso de las patas, ¿no? Entonces, les decía, no porque no tenga patas lo hace una serpiente, pero ninguna serpiente va a tener patas. Esta es la única serpiente, no sé si ven dónde empieza y dónde acaba, dónde es la cabeza y dónde es la cola. Es una serpiente sumamente pequeña que parece como a primera vista una lombriz y la gente lo suele confundir con las lombrices. Realmente son inofensivas, pero bueno, esta es la única serpiente. Esto, vean aquí, eso son unas patitas. Bueno, ahí es una patita y la otra tiene del otro lado. Esta es una lagartija, pero solo tiene dos patas. Esta especie se llama Bipes biporus, tiene dos patas, que están nada más en el norte, ¿no? Por Baja California, me parece. Entonces, lagartija solo tiene dos patitas. Esta lagartija no tiene patas. ¿Y esto qué creen que sea? Esto es un anfibio. Es pariente de las salamandras. Es otro grupo de anfibios. Esto es una cecilia o cecílidos. No sé el nombre común. No sé si la gente, la gente les dice cecilias, bueno, los que conocemos, y en los lugares donde donde las hemos encontrado, por ejemplo, estas de Coatzacoalcos, ahí piensan que son lombrices también, o gusanos, pero no, esto es un anfibio, es un cecílido. Ahora, en cuanto a lo de las características morfológicas que tienen las serpientes que las hacen sumamente especialistas y de los grupos de vertebrados mejor adaptados a diferentes ambientes, es esto, el de las señales infrarrojas. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba del órgano Jacobs? O Jacobson, ¿no? O el bómboro nasal. Entonces, ese órgano, además de ese órgano, las serpientes también cuentan en algunas especies, con fosetas termosensibles o fosetas termorreceptoras, lo cual les permite percibir el calor de cualquier cosa que emita calor, ¿no? Pero principalmente es para buscar su alimento. No es que se vea exactamente, que las serpientes vean exactamente así, pero esta es una idea de cómo se vería, cómo diferenciar la temperatura del ambiente, ¿no? Como les decía hace rato, la serpiente cuando está buscando, si no es venenosa, está buscando su alimento, suele usar la lengua. Pero ahora imagínense, ¿se han visto cómo caza una cascabel? Pero nunca han visto el video cómo tira la mordida de la cascabel. Eso es como muy común, ¿no? Que tira la mordida y se regresa. Así suelen atacar las cascabeles. Entonces, cuando tira la mordida, en este caso un roedor, lo muerde, inocula el veneno y luego ¿qué hace? Se retrae. Y ya deja que se vaya el roedor. No se queda ahí como las boas o como las anacondas que hayan visto alguna serpiente constrictora que se queda ahí apretando a su presa, ¿no? No, lo muerde y lo deja ir. ¿Qué hace? Pues deja que se vaya, en algún momento se va a morir. Para eso, ahí es donde utilizan el órgano bómbero nasal, además de en el caso de los bipéides, como las serpientes de cascabel, las fosetas termorreceptoras, porque va dejando un rastro de calor o va percibiendo el calor, y entonces eso le permite acercarse muy despacio, con toda la calma del mundo, porque una vez que ya lo mordió, ya no hay vuelta atrás. Además de que, ahorita vamos a hablar un poquito más de los venenos, pero aumenta la temperatura del ratón, bueno, en este caso sí del ratón,
por la inoculación del veneno. Entonces sería mucho más fácil detectarlo. Esto es una forma que tienen las serpientes para buscar sus presas, incluso para protegerse. ¿Por qué? Porque no necesitan ni siquiera luz. Independientemente de que tienen una vista bastante desarrollada, tienen órganos como el vomero nasal muy desarrollados y además de estas estructuras que básicamente donde las pongan, las serpientes van a poder habitar y sacar cierta ventaja en algunos momentos del día. Ahora, de la forma en la que hay formas muy específicas para identificar a las serpientes. Obviamente no vamos a hablar en estas cuestiones de taxonomía, pero van a encontrarse muchas cosas o mucha información que no suele ser muy certera en cuanto a cómo identificar serpientes, que incluso yo he visto en centros de salud, y eso es preocupante porque en centros de salud, en localidades donde sí hay accidente ofídico, no en las ciudades, sino en localidades, la información que presentan suele ser bastante ambigua o completa y totalmente errónea. Antes de entrar a eso, quiero enseñarles la dentición, porque las serpientes sí se pueden identificar por dentición, al menos por grupos, donde sabemos qué grupos tienen tipos de dentición específicas. Ahora, para los que hayan visto una boa de cerca o alguna culebra de cerca que sepan que no es venenosa, la dentición que presentan es esta, se llama aglifa. La dentición aglifa solo es esto, que lo importante que recuerden, más allá del nombre, es que cómo es los dientes. Los dientes son la mayoría del mismo tamaño, no estamos diciendo que sean chiquitos, sino que sean del mismo tamaño, que no haya tanta diferencia entre los mismos dientes. Ahora, no es lo mismo el diente de hasta atrás o el colmillito de hasta atrás que hasta adelante, para que lo tengamos en cuenta. En este tipo de dentición, como las aglifas, es donde el colmillo no tiene nada más que está completamente macizo, no tiene huecos, no tiene canal, no tiene nada. Son de las serpientes que no son venenosas, las serpientes constrictoras, como las boas. El otro tipo de dentición, que es la opistoglifa, este tipo de denticiones, ya hay una diferenciación del resto de los colmillos, donde el colmillo que ya tiene un canal, un surco, que permite, además de que las serpientes ya tienen glándulas de veneno, les permite escurrir. No podemos decir si es completa y totalmente inoculación, pero sí escurre el veneno y en este caso el colmillito está atrás. En algunos, bueno, no sé si han visto documentales o cosas de ese tipo donde algunas serpientes cazan y lo que hacen es esto, muerden y se mantienen así como si estuvieran masticando, que realmente no están masticando, simplemente están como acomodando. ¿Qué hacen? Tratan de que este colmillo sea el que penetre realmente la piel del animal, generalmente anfibios, para que se pueda escurrir o pueda entrar el veneno. Ya hablando de cuestiones ya más complejas, morfológicamente incluso, tenemos los proteroglifos, a los que pertenecen las serpientes de las coralillo y las cobras, para que tengamos más o menos idea de cuál. Han visto incluso las cobras escupidoras. Eso es un cambio morfológico del colmillo que le permite, con la presión que tiene, sacar el veneno hacia adelante. Pero básicamente es lo mismo. El colmillo ya tiene un canal que ya está cubierto. No es lo mismo que las opistoglifas, donde está todo abierto y solo por ahí escurre, al de los proteroglifos, donde ya hay una abertura en el inicio del colmillo, ya está cerrado el canal y ya tiene un orificio de salida. Eso es lo que les permite, por ejemplo, a las cobras poder sacar con presión el veneno. Ahora, animales pequeños como los coralillos que hay aquí en México, realmente son sumamente pequeños los colmillos. No tienen ese poder de presión para poder aventar el veneno. Hay unas serpientes, creo que está en la diapo, que tienen una conducta muy similar al de las cobras, de que se paran y se aplanan. Y la gente piensa que son como cobras chiquitas, ¿no? Pero no. Ahorita les voy a enseñar una foto de eso. Pero bueno, el otro caso importante también son las solenoglifas. En las solenoglifas ya es completamente hueco el colmillo, tiene el orificio de apertura donde entra el veneno y el de salida donde ya le pueden inocular, que con bastante fuerza de hecho también. Y una ventaja que tienen estos, además de los colmillos que ya son completamente funcionales para inocular veneno y es sumamente rápido, como es el caso de las cascabeles, además de eso son contráctiles. ¿Contráctiles o retráctiles? Retráctiles. Son retráctiles. Al momento de tener la boca cerrada, están pegados hacia lo que sería el paladar. Bueno, algo como nosotros sería el paladar, ¿no?
y en el momento de abrirlo los despliegan. Esa es la otra ventaja, por si les faltaba más a las serpientes, a los vipéridos, que tienen en cuanto a la dentición. Ahora, no es lo mismo que veamos los esquemitas, que les diga, bueno, vean los colmillos y pueden saber si es venenosa o no es venenosa, ¿no? A que las ven así. ¿Cuál será venenosa y cuál no es venenosa? ¿Esta? Esta. Esta sí, bueno, sí, como que no hay pierde, ¿no? Esta. 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 No, esta no, esta no, esta y esta sí, ¿no? Eh, Así que depende de quién le preguntes, pero sí, sí, porque ya la tendencia, pues, las opistoglifas tienen veneno. Y como dices, no todos son de importancia médica, hasta que llegan a ser de importancia médica. ¿Por qué? Porque no es que no sean de importancia médica, sino que no solían reportarse los envenenamientos con estas serpientes, porque el daño era menor y generalmente no era necesario ir al hospital. De hace unos años para acá, no es que hayan aumentado, sino que ya se reportan. Ya hay más, ya de hecho ya hay como, que yo me acuerdo, como de 4 o 5 años atrás hacia acá, ya hay como 2 o 3 reportes de muertes por envenenamiento de serpientes opistoglifas, de las que no son de importancia médica. Y si no son muertes, son amputaciones. Aquí vamos a hablar un poquito más adelante de eso, por cómo podría entrar. Y es esto ya es casi político, porque eso ya tiene que ver con que las clínicas, los hospitales que declaran como importancia médica. No es lo mismo los lineamientos que tenemos en México a nivel hospitales como en Brasil o en Costa Rica, o lugares donde suele haber serpientes que también son venenosas, o incluso como en África, donde tienen serpientes como las mambas y todo ese tipo de animales que no tienen antiveneno. Bueno, ya tienen, pero antes no lo tenían. Entonces, ahí las clasificaciones suelen variar. En este caso, lo que les decía, los colmillos son parejos, ¿no? O sea, bueno, son proporcionales, pero son parejos. Obviamente el de atrás va a ser más chiquito. Pero este es el de un boido, esto es una pitón. Y ¿se acuerdan que les decía que tenían algunas posetas termorreceptoras? El ejemplo más claro son los vipéridos, ahorita les voy a enseñar. Pero hay también algunas pitones que tienen posetas termorreceptoras. Entonces, no porque las tengan los hacen venenosas, porque algunos serpientes que no son venenosas, como algunos pitones, las tienen. Lo que les mencionaba de las cobras, el colmillito está hasta acá, está chiquito y tiene, en el caso de estas cobras, tienen como ladeado el colmillo, por eso les permiten hacer este tipo de lances de veneno, ¿no? Y los de las opistoglifas, sí, aquí ni siquiera se ven los otros colmillitos, porque lo que usan para inocular el veneno solo es este. Aquí es también la importancia sobre la manipulación de las serpientes. Bueno, ahorita vamos a ver algunas de las que hay por la zona. No me acuerdo si hay opistoglifas. Ah, sí, creo que sí. Dígame. ¿Qué ventaja tendrían los opistoglifas tener el colmillito hasta atrás? Me parece como mucho más eficiente para Estas. Definitivamente. En cuestiones evolutivas también tiene que ver el ambiente. ¿Dónde están? ¿Cuál es tu microhábitat? En el caso de la mayoría de las opistoglifas son arborícolas. Entonces, un cuerpo pequeño, en el donde tú cazas por la mayoría de lagartijas o anfibios, te permite no siempre prensarse de la cola, pero sí poder agarrarse con el cuerpo mientras muerdes y casi dejarse caer. Muchas de las opistoglifas al momento de cazar sus presas, las muerden y les digo como que mastican y están colgadas. O sea, están así colgadas, la presa no tiene dónde apoyarse. Entonces esto tiene que ver un poquito más con esta carrera magnetista de la evolución bueno, dónde te encuentras y lo que yo tengo para poder cazarte específicamente en este lugar. Ahora, no significa que no puedan ir en el sustrato, que no estén por el piso, que no puedan cazar así, ¿no? En el caso de los vipéridos, ya estamos hablando de un gasto energético mucho mayor porque ya produces, aparte que eres más grande, produces más veneno, o tienes que producir más veneno, tienes requerimientos mayores. Quiere decir que vas a cazar presas mayores. Y en este caso, aquí se aplica con las serpientes, no siempre porque seas más grande y estás presas más grandes, pero en este caso con las serpientes sí los vipéridos suelen tener o requieren de presas mayores
para poder cumplir con sus requerimientos metabólicos. Algo que tienen de ellas es que las presas que cazan suelen ser muy ágiles, bastante rápidos. Mamíferos desde pequeños, medianos tal vez, también depende del tamaño de la serpiente, pues suelen ser muy rápidos. Ahí no te conviene agarrarlo y ponerte a pelear. ¿Por qué? Porque si agárrate, no sé, una tusa o un roedor grande, ¿qué otra cosa puede haber? Un conejo. Imagínense que la serpiente agarre el conejo y trate de tenerlo ahí. Si no eres fuerte, porque estas no son fuertes, hablando de musculatura, como las boas o como los pitones, ¿qué hacen? Muerden y corre, porque un conejo sí te come. O sea, un conejo sí puede lastimar a una serpiente con mucha facilidad, si no es una serpiente constrictora, porque las constrictoras lo que hacen es evitar que el conejo se mueva, ¿no? Entonces, esa es parte de la estrategia evolutiva que tienen las serpientes. Ahora, principalmente por eso, porque como les digo, como buscan presas más grandes, al momento de morder y quitarse, suele haber accidentes que con la serpiente. ¿Qué pasa? Pierden los colmillos. ¿Han escuchado hablar que en algunos lugares venden serpientes sin colmillos, como mascotas? Y luego casualmente esa serpiente sin colmillos resulta que sí tenía y muerden y pasa algo, ¿no? ¿Cuántos colmillos venden en esta serpiente? ¿Dos? ¿Este y este? Sí, tiene dos acá, uno acá, otro acá. En el mismo lado tiene dos colmillos. Los colmillos no les dejan de salir. Aunque le quiten los colmillos, les vuelven a salir. ¿Por qué? Porque en este tipo de presas que tienen suelen perder los colmillos, lo muerden y al momento de quitarse puede quedarse el colmillo ahí enterrado. Se le puede romper, lo que sea, no importa. El asunto es que la serpiente sí puede reponer esos colmillos. Entonces, cuando les digan que le quitaron los colmillos a una serpiente, pues no pasa nada. Bueno, mejor dicho, eso no es garantía de nada. Sí puede pasar algo. Ahora, ¿cómo diferenciar serpientes venenosas de las no venenosas? Aquí es donde les digo que ya entra como toda esta cuestión de casi percepción que tiene la gente y que tienen las instituciones y que tienen incluso los biólogos. Si le preguntan a ChatGPT, pues es de este modo de chat, ¿cómo diferenciar una serpiente venenosa de una no venenosa? Vean qué es lo que primero que te dice, las características. Esto es de lo más común que van a encontrar, ¿no? La forma de la cabeza triangular, en forma de flecha, o más redonda y un poco más uniforme. Lo del cuello bien definido. ¿Qué es un cuello definido? Como de triangulito o sea, que se vea. Aquí es donde ya entran las cuestiones, bueno, y yo veo una serpiente y tiene el cuello definido o no tiene el cuello definido. Si ni siquiera yo sé si tengo el cuello definido, ¿cómo voy a saber si la serpiente tiene el cuello definido? ¿Qué otra cosa? El cuerpo, más robusto, escamas gruesas y opacas. Es lo mismo, ¿cómo sabemos que es robusto? ¿Alguna vez has visto serpientes robustas y flacas y gordas? Es eso, no sabemos. Entonces, estas cuestiones de identificar a las serpientes por este tipo de características, más delgadas y flexibles, agarran a la serpiente y la empiezan a hacer así para ver si es flexible. ¿Cómo saben si es flexible o no es flexible? Ese es el problema cuando buscan cómo identificar serpientes sin preguntarle a su biólogo de confianza, pero no solo a su biólogo, a su herpetólogo de confianza, porque no es solo que sea biólogo. Pero al menos el chat nos dice, algunas especies no venenosas imitan la forma triangular de la cabeza como defensa. Esto es algo cierto, entonces al menos está diciendo, bueno, ya te dije esto, pero no te sirve porque no va a aplicar siempre. Pero sí te da una recomendación un poquito más confiable. El único método seguro de identificar una serpiente venenosa es con análisis taxonómicos, o sea, y usar claves taxonómicas, observaciones de tinción o las glándulas, lo que les decía. Sí es cierto, sí puedes determinar sin miedo a equivocarte si es venenosa o no venenosa con la dentición. Ahora ya sabemos, por ejemplo, las de importancia médica como las cascabel, que son solenoglifas, que son las que les colmillotes grandotes, o las proteroglifas, que tienen los colmillos chiquititos pero que no cuelan veneno. Entonces, sí hay forma de saber. No les estoy diciendo que agarren la serpiente y les pongan a ver los dientes. Suele pasar que ya llegaron acá y ya les dio el machetazo el de seguridad, o alguien ya las pisó, o el carro ya la apachurró, y ni aún así les recomiendo que las manipulen, porque o sea, cuando están muertas por poco tiempo, todavía son sumamente peligrosas con el veneno, ¿no?
Pero bueno, esa es algo que sí les decía, es una forma inequívoca de identificarlas. Y bueno, los estudios moleculares, pues es lo mismo que la taxonomía, ¿no? No se van a, bueno, aquí sí pueden hacer estudios moleculares, pero dime. Las que avientan veneno, como la de la foto, como esta, pues esta es una cobra africana. Entonces aquí no hay en México no hay que avienten veneno. Sí hay serpientes que escurren veneno al momento de abrir la boca o tirar la mordida. Eso sí, cualquier veneno, cualquier toxina, incluso en estas, ¿no? Que por si casualidad tiró la mordida a un palo o le pusieron el palo y escurrió el veneno, sí es peligroso el veneno. El veneno no deja de ser peligroso. Honestamente no recuerdo cuánto es el tiempo que, digamos, que dura activo el veneno, pero eso tiene que ver en la zona, el calor, la humedad, todo eso. Entonces sí puede variar. Pero sí, cualquier veneno que salga de cualquier animal, sí es peligroso. Entonces, siempre evitar tocarlo. Y en el caso de estas en particular, es peligroso. No significa que porque lo toques te vas a morir. Pero si tienes una herida, ahí sí preocúpate. ¿Con qué se recupera? De manera externa, lavándolo. Agua y jabón. De preferencia sin tocar y mucha agua. El problema, les decía, si tú tienes una herida, ahí sí ya no hay, aunque si ya entró, si ya tuvo contacto con la sangre, ahí viene el problema. En lo que les mencionaba, de esta que decía, si el caso de la cobra escupidora, generalmente la estrategia de estas serpientes es arrojar el veneno a los ojos. Cuando arroja el veneno a los ojos, si se lava inmediatamente los ojos, no hay complicaciones. O sea, sí puedes tener una pérdida de vista momentánea o a corto plazo, pero no permanente. Entonces, esa es como la mejor estrategia, lavarse siempre cuando haya algún tipo de veneno, echarse agua. Lo más que se pueda y el mayor tiempo que se pueda. Pero si ya hay una herida o hay algo que hizo que entrara en contacto con la sangre, así ya vienen las complicaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y lo mismo lo que les decía, lo de cómo identificar, cómo diferenciar las serpientes. ¿Esto lo han visto alguna vez en Facebook o algo así? Este tipo de, ¿qué son? ¿Fichas informativas o qué son? Como infografías, exacto. ¿Sí las han visto? Estas son las que nosotros hemos visto más seguido en páginas donde se habla sobre accidente ofídico o serpientes. Lo que decíamos, por ejemplo, las escamas cefálicas, de que son pequeñas es venenosas, son grandes no son venenosas. Esto no aplica. Además de, si ustedes no son herpetólogos y no se dedican a ver serpientes todo el tiempo, ¿cómo saben si una escama es pequeña o es grande? Lo de la mordida, de si es venenosa, vean el tipo de dientes que tiene, abajo y arriba, y la que no es venenosa, abajo y arriba igual, pero como más, 2 hileras de dientes. Esto, para que salga esto, o sea, a ver, es como, ver, agárrate bien y muérdeme bien y acomódate bien. A mí me han mordido muchas serpientes y solamente creo que la primera serpiente que me mordió me dejó una marca similar, ni siquiera como esta, porque sí me agarró completamente acá. Entonces sí dejan las marcas de los colmillos, pero básicamente es decirle, a ver, muerde, agarra bien. O sea, y en cuanto sientes la mordida, la reacción natural es quitar la mano y ya te jalaste ahí, te llevaste media piel de la mano. Porque sí, ese es lo que pasa, cuando te muerde y se queda bien agarrado, jalas y te rasga. Entonces no se dejan puntos, ya te dejan líneas. Y ya no tiene sentido. Entonces estas cosas no tienen mucho sentido realmente. Lo de la cabeza tampoco, como nos decía sabiamente ChatGPT, sí es cierto, hay otras serpientes colúbridos que suelen definir el cuello o hacer esa cosa como de cabeza de flecha para diferenciarse, para asimilarse a una serpiente venenosa. Lo de la mordida igual, incluso cuando pensamos que hay mordidas de serpientes, lo primero que piensan en estos los colmillazos, ¿no? Como de película de Drácula de los 60, que te deja los 2 hoyitos acá. Tampoco suele ser así. Ya en accidente ofídico suele haber, bueno, sí hay marcas de ese tipo, pero no siempre es así. A veces solo es un colmillo, a veces solo rasgó, o como mencionaba, rasgó y le cayó veneno en la herida, ni siquiera tiene realmente la mordida. Entonces, estas cosas tampoco son como muy buenas para fiarse. Y esta mucho menos. Lo de la pupila ovoide o pupila elíptica, porque tiene como
como pupila como de gato. Muchos lo toman como referencia el ojo de gato. Eso tampoco es garantía. Pero, por alguna razón, son los que son hasta peor, diurnas y nocturnas. No es cierto, hay serpientes venenosas en el día y en la noche y en la tarde a todas horas. Entonces, estas cosas sí hay que tener mucho cuidado cuando las vean. Esto es de un grupo de una constructora, dime. También reaccionan a la luz y si hay algunas especies que sí no tienen la pupila así completamente como ojo de gato, hay culebras que no la tienen así en ningún momento del día, pero sí reaccionan. O sea, también eso hay que tomar en cuenta. Las que de por sí tienen la pupila elíptica, en la noche se ve un poquito más dilatada, pero se sigue diferenciando como eso. Hay otras que es elíptica en el día y en la noche pum, parece que se fumó algo porque la pupila es súper dilatada. Eso tiene que ver sí con la especie, sí con la hora, por eso nunca se confíen con estas cosas porque tiene la pupila así o así, ¿no? Y lo que les decía, esto creo que es una infografía no me acuerdo si era una constructora esto, pero vean, como biólogos, por ejemplo, en trabajos como en campo, en impacto ambiental, o incluso en este tipo de lugares como hospitales o lugares que están como zonas rurales donde tienen vegetación, parte de lo que nos piden es hacer este tipo de infografías para recordarle a la gente qué es lo que no deben hacer, no tocar, ya saben, ¿no? Y muchas veces se reparte así de diestra y siniestra, pero pues no lo hace la gente especialista y pasa esto, lo de la pupila elíptica. Esta sí es una pupila elíptica. La ovoide, la tipo de cabeza como de triángulo y lo de la cabeza redonda, cola larga y delgada, cola gruesa y corta y gruesa. ¿Saben qué especie es esta? ¿Alguien la ha visto? Esta es muy común. Es pariente. Es una constructora. No hay que ser expertos como para ver, bueno, esta tiene forma como que tiene forma como que aprieta para comer. Entonces, es una pitón. Y esto sí es una culebra, no es una venenosa, pero ninguna de las dos es venenosa. Esta especie no creo que no tiene fosetas receptoras, les decía que sí hay unas pitones que tienen fosetas. Pero bueno, eso es lo importante, que no todo lo que ven o lo primero que salga va a ser, sí es muy importante que cuando tengan dudas sobre este tipo de cosas pregunten no solo al biólogo, al herpetólogo de preferencia. No hay que ser biólogo para ser herpetólogo, pero un biólogo herpetólogo pues, tiene bastantes cualidades como para poder ayudarles o guiarles por dónde es o no es, sobre todo en lugares como más expuestos a la vegetación. ¿Por qué? Porque no sé acá, es hospital, ¿verdad? Aquí han atendido accidentofídicos. Hay muchos. Por suerte, hace unos años estuvimos trabajando con la UAP, con el hospital, ¿cómo se llama? ¿CSU? HU, se me fue. En el HU, y porque son en la ciudad, creen que no llegan animales, personas con mordidas de serpientes o de arañas incluso. Entonces, ahí estuvimos platicando mucho tiempo, estuvimos como dando pláticas a los médicos de allá, precisamente por eso, porque no tienen el contacto digamos que con las serpientes de primera mano, y la mayoría de allá son porque a alguien se le escapó la mascota y lo mordió. Pero sí es importante que sepan esto, ¿por qué? Porque cuando les llega un paciente, el paciente lo primero que hace es describir la serpiente. Tengo entendido que el protocolo médico tienen un protocolo médico que tienen que seguir siempre que hay un accidente, físico o de animales venenosos o ponzoñosos, que creo que no se puede cambiar ese protocolo, aunque hemos platicado muchas veces de que deben cambiarlo, nunca lo han querido cambiar, pero algo que nosotros propusimos allá en el hospital universitario es que se le agregaran preguntas a los pacientes, como casi adivinen quién, no sé si han jugado este juego, así. ¿Por qué? Porque eso ayuda a adelantar el tratamiento y muchas veces el tiempo es el que siempre les corre en contra al paciente, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo importante de tener este tipo de fichas y saber que estas no todas son correctas. No porque te las dijo el biólogo tienen que ser verdad. Bueno, este biólogo sí, porque sí es verdad, pero no siempre va a ser así. Lo mismo,
Y hay otra que suele ser muy común, que son el de las coralillo. Aquí no tanto porque pues, no se ven mucho en el parte sur del país, pero en el norte de México suele haber más coralillos o al menos más contacto de la gente con las coralillo. Ahorita vamos a hablar un poco de las coralillo, por eso me las salto rápido. Y en este caso, no sé qué hacen cuando llega a ver una serpiente o la dejan o alguien la empuja con un palito. ¿Quién es Juan? ¿Y qué hace Juan cuando llega una serpiente? Ah, ok, pero ¿acá afuera o reubicarla hasta? La mayoría de las veces, sí, la mayoría de las veces en reubicación, estrictamente hablando, cuando se hace reubicación de fauna, sí hay que moverse bastante, no es nada más de aquí en la reja. Generalmente se busca una zona natural protegida lo más cercano, que suele estar a bastantes kilómetros para reubicar. Obviamente eso es muy difícil, ¿por qué? Porque ni es su chamba, no creo que den camioneta para que vayan a dejar a la serpiente, pero, o permiso al menos. Bueno, ¿perdón? Sí, voy a dejar serpiente, ahorita vengo. Entonces, yo sé que es muy complejo. Aún así, no está de más que incluso el no ser especialista, no dedicarte a eso, o que no haya un área específica de reubicación de fauna nociva, no significa que no puedan estar más o menos preparados o al menos tener herramientas que les pueden ser útiles. ¿Por qué? Porque mandan a Juan. Y si lo muerde la serpiente Juan, fue culpa de Juan. ¿Mande? Sí. También. En este caso, siempre es importante tener al menos la idea de que sí hay instrumentos adecuados para manipular serpientes. Por ejemplo, el gancho petológico, las pinzas herpetológicas, que, que son como lo básico necesario. Ahora, eso es para manipularlas, para transportarlas, puede ser desde una cubeta con tapita, obviamente, y con hoyos para que respire, o un topper de este tipo, que la gente no sé por qué suele usar mucho estos. Yo no lo recomiendo porque son translúcidos y las serpientes ven el movimiento, entonces se alteran. Preferiría esto con muchos hoyitos y con mucho cuidado no acercarse, pero bueno, estas son herramientas que te permiten como manipularlo. Ahora, que tengas un gancho o que sepas agarrar o que no te dé miedo a agarrar serpientes no significa que sepas manipular una serpiente. Pues no es como a la buena de Dios de nada más agarro y pues le pongo así el gancho y la cuelgo, vean. Bueno, aquí ya está muerta, pero sí suelen manipularla así, con los ganchos. Las serpientes al hacer eso prácticamente le están haciendo una quebradora, pero bastante dolorosa. La están como, todo el peso le están haciendo que se vaya hacia los dos extremos. Imagínense las vértebras son delgadas, las costillas son delgadas y todo el peso así. ¿Cuántas costillas no fracturaron ahí? Si bien le van las costillas y no le zafaron una vértebra nada más del propio peso de la serpiente. Bueno, estamos hablando de serpientes grandes, ¿no? E incluso cuando manipulan serpientes domésticas, como ya saben, no falta el petólogo que quiere posar para la foto, de ponerse las serpientes, aunque no son agresivas, ponérselas cerca de la cara. Eso, pues eso nada más es para la foto y no se debería hacer, ¿no? Del manejo de los ejemplares. Estas de arriba, estas son serpientes opistoglifas. En teoría no son de importancia médica, en teoría, que de hecho les decía que ya había como reportes, pero bueno, aquí el caso es que la manipulación es con guantes, precisamente por eso. No te va a tirar la mordida la primera, pero si no la manipulas bien te va a morder, te va a defender. Entonces la importancia de esto es que siempre tener guantes que eviten, a menos que penetre el colmillo. Eso siempre va a ser de utilidad. Y bueno, ya hablando de serpientes venenosas grandes, pues no, esta sí siempre va a ser con los ganchos. Y estos son colúbridos, no son venenosas. Aún así, hay que protegerse de la mordida. ¿Por qué? Porque pues es un animal silvestre, puede morderte y puede haber una infección como cualquier otro animal, ¿no? Luego, cuando son animales venenosos, pero son muy pequeños, no se le puede poner play. Bueno, no importa, sí aparece el botón de play, pero creo que no se pone, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Sobre la manipulación de las serpientes, el tamaño sí importa, porque van a manipular una serpiente de
40 centímetros con ganchos de 1,20, sí se puede, porque de hecho esta serpiente, ¿tú estabas Aramis cuando? No, no, tú estabas. ¿Cómo qué tamaño tenía? No, creo que ya le exageraste. Tiene como 50 centímetros de largo, entonces, y muy delgada, pero una cascabel. Ahí, como estábamos en una empresa, no podíamos, no se permite manipular con las manos por reglamento interno. Solo nos queda usar el gancho. Entonces, manipular una serpiente delgada, pequeña, con ganchos, suele ser complejo, pero por eso pues, hay que hacerlo gente que sabe. Y ya conforme vaya aumentando el tamaño también, esta serpiente, por ejemplo, es una cascabel que, no sé, yo le calculé como 2 metros, esta es una compañera nuestra, ni siquiera tuvo necesidad de colgar la serpiente con el gancho, solo agarró la manta, se la puso enfrente y con el otro gancho como que le iba empujando y la serpiente solita se mete al saco. No todas las serpientes vienen al mundo a querer matar humanos, eso es como una idea que tienen los humanos, ¿no? Hay serpientes grandes como las boas, esta es una boa, no se ve bien, pero es una boa que sí medía como, igual como, no sé, 1,80, y pesada porque cuando la agarró se nos iba de frente en la compañera, porque estaba pesada la serpiente. Aquí ya es otro tipo de técnicas que donde no creo que aquí les caiga, bueno, no creo que haya boas tan grandes acá, pero boas sí les pueden salir. Y este video sí estaba bonito porque es un método casero para sacar serpientes en la casa. Es una caja de cartón que le hacen un orificio. Las serpientes van a buscar la orilla, no van a estar como a la mitad de la sala, van a buscar como la orilla. Y la serpiente, si va sobre la orilla, le pusieron la caja de cartón ahí con un hoyito suficientemente grande para que entre la serpiente y se metió. La serpiente solita se metió, voltearon la caja y la cerraron. Es una forma bastante buena y eficiente para sacar serpientes. Obviamente no era agresiva, no era venenosa, pero pues bueno, esa es una forma de hacerlo. Bueno, esta es la liberación de la serpiente, la chiquita que habíamos agarrado, pero bueno, no pasa nada. Siempre hay un protocolo para sacarlo, y entre eso es evitar el contacto, todo contacto directamente con la serpiente. Y eso implica que cuando momento que se libera, nunca tocas a la serpiente. Desde que la metes al saco y la sacas del saco, jamás se toca a la serpiente con las manos. Eso es como el objetivo era el objetivo de los videos. Ya hablando aquí de Atlisco, las serpientes es aquí, ¿no? Aquí estamos. Es el Sibior. Lo que podrían encontrarse, o lo que probablemente pueda haber por acá, y eso no es que lo diga yo, es lo que se ha reportado, o que la gente ha reportado por aquí, son este tipo de serpientes. La falsa coralillo, la culebra chata, no sé si conozcan qué es la culebra chata. Pues es que aquí los nombres pues, los pone la gente, pero pues, va a estar difícil. No sé si, bueno, no se ve muy bien las fotos. Esta es la que parecía el lombriz que les enseñé al principio. La chiquita, bueno, que cuando les pregunté qué era serpiente y qué no era serpiente, que les dije que era la única serpiente, esa era la de la foto. Esta era la única serpiente. De estas, una falsa coralillo, esta es una culebra, esta también. Bueno, la mayoría, ninguna es venenosa. Con, ¿esto qué es? Las centículas y la leptodera, estas dos serpientes, y la oxybelis. ¿Cómo les llaman por aquí? ¿Bejuquilla? ¿Han escuchado hablar del nombre? Es una serpiente que tiene la cabeza, es muy delgada, muy delgada, que parece una rama, es café o verdosa, que tiene la cabeza muy puntiaguda. O sea, no es que la aplaste para verse como flecha, es muy puntiaguda como flecha. Es muy conocida en la parte sur de Puebla porque la gente cree que atraviesa vacas, porque es larga y es muy puntiaguda su cabeza, entonces realmente la gente cree con todo el corazón que atraviesa vacas. No es cierto, no atraviesa vacas. Pero estas tres sí tienen la dentición opistoglifa. No estoy seguro de las centículas. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso vamos a ver estas dos, la oxybelis y la leptodeira. Estas dos serpientes sí tienen dentición opistoglifa. Quiere decir que sí podrían tener importancia médica. Son de los dientecitos de hasta atrás, que sí tienen veneno. Y aún así no se han reportado como mordidas. Estas, sí han dicho la gente en las localidades, que además de que atraviesa vacas, sí muerde vacas y se les hincha las patas a las vacas, porque sí tiene veneno. Este veneno que antes se consideraba de que no tiene importancia médica, pero pues es que también depende mucho del paciente. Y bueno, la única que sí es realmente peligrosa
por el veneno, no porque una serpiente sea peligrosa por naturaleza, es la cascabel, la rabus. Esta serpiente de cascabel es de las pequeñas, o pigmea también le llaman, una serpiente como de 50, como la del video que no se vio, de 50 centímetros. Entonces no suelen ser grandes, suelen ser pequeñas, pero son serpientes venenosas y son cascabeles. O sea, porque está chiquita no significa que sea cascabel. Y tiene la dentición que les había dicho, la solenoglifa, la que puede desplegar los colmillos. Y sobre lo del accidente físico les decía, va a ser muy somero, porque pues esto necesita como que más tiempo, más profundidad. Pero básicamente el ofidismo es cualquier lesión o herida causada por una serpiente. En el veneno por lo general es usado para inmovilizar y comenzar la digestión. O sea, el veneno no está hecho para matar humanos. No se hizo para matar humanos ni para castigarnos. El veneno tiene una función biológica importante, que es el de movilizar en el caso, por ejemplo, de los elápidos, o ayudar a la digestión en el caso de los vipéridos, como las cascabeles. Las causas del accidente ofídico, las principales causas es la manipulación inadecuada. Y eso aplica en cualquier ámbito. Puede ser incluso en un bioterio o en un herpetario, que suele haber una manipulación no adecuada o incluso adecuada y aún así puede haber accidentes, ¿no? Entonces, en la ciudad la mayoría de los reportes de mordidas pueden ser que sea por manipulación adecuada de gente que tiene serpientes o que venga ya de localidades donde ya pues, lo mordió una serpiente y lo trasladaron a la ciudad. En el campo, pues básicamente caminan y no ven a los animales, que es lo mismo que los encuentros indeseados. La falta de protección, bueno, pues la mayoría no iría a campo en chanclas, ¿no? Pero la gente en las localidades sí lo hace. Nosotros hemos ido, bueno, sí te ha tocado a ti, pero hemos ido a campo, nos ha llevado gente a conocer los terrenos y van en chanclas o guaraches. Entonces sí, eso no es raro, suele pasar. O cuando las quieren, mandan a Juan a quitarlas, ahí puede haber accidentes. ¿Por qué? Pues porque el constante contacto con las serpientes puede causar un accidente. Y bueno, que no conozcan, o sí que no conozcan sus terrenos, ¿no? Si ya sabemos que por aquí puede haber, pues hay que tener cuidado. Supongo que en temporada de lluvias, cuando crece el pasto, si es que crece el pasto, no creo que se crucen por acá, ¿verdad? Bueno, podría ser peligroso, tengan cuidado. O manden a podar por aquí el pasto. Bueno, las familias de importancia médica, hablando ya exclusivamente de estas dos, que es la lápide y la vipéride. La lápide, ¿se acuerdan que es las que les decía que eran las coralillo y qué otra les había dicho? Las cobras. Las coralillo son las de la familia lápide. En México solo vas a encontrar, o solo van a encontrar de este tipo, de esta familia, de la familia lápide, que es una de las dos de importancia médica o de las que tienen más importancia médica, son las coralillo y la serpiente acuática que les decía, marina, perdón, que es la Pelamis, la Hydrophis platurus. Esta es de la costa del Pacífico y suele ser muy abundante o bastante constante en las playas. Han ido a la parte de Oaxaca por ahí a lanchita en el mar, suelen verse ahí nadando. Sí, no son raras, pero como no la gente a veces las molesta, pero no en el agua, sino en la playa. Lo curioso es que de estas serpientes más venenosas, la más venenosa de México, de estas dos, es esta. Porque si no mal recuerdo, el antiveneno que sea polivalente de la coralillo, creo que no aplica con esta. Además de que no hay muchos reportes, al menos hasta ahorita que yo recuerde, de envenenamiento o de mordida de serpientes marinas. Porque es sumamente raro que una serpiente marina muerda a alguien nadando. La otra familia de importancia es la vipéride, que aquí ya entran las cascabel y otro grupo de serpientes que... Perdón. ¿Atacar a humanos o atacar su presa? Sí. O sea, la única razón por la que una serpiente marina muy probablemente muerda, porque la quisiste agarrar. Estas suelen, no sé si se diga bien el término encallar, en las playas, suelen encontrarse mucho en las playas. Aún así lo que quieren hacer es regresar al agua. Vean, cuando pensamos en serpientes, siempre pensamos en cuerpo cilíndrico, ¿no? O sea, la colita toda cilíndrica. No sé si aquí llegan a ver la cola. Es como un remo. No está hecha para arrastrarse, no está hecha para la tierra.
Si llega a salir porque la sacó el mar o algo así, lo que va a buscar es regresar. En este caso, la mayoría de las veces como casi siempre pasa que alguien pasa por ahí, le empieza a picar o la pisa, accidentalmente la pisa. Y aún así las serpientes no suelen tirar la mordida a la primera, porque el gasto del veneno, o sea, el inocular veneno a una presa que ya sabes que es gigantesca, que no te la vas a comer, o sea, los animales no son tontos, sí es, ¿para qué me canso inoculando veneno si me va a costar muchísimo volver a fabricar ese veneno? Energéticamente hablando me va a costar muchísimo. Entonces lo que hago, mejor me voy, mejor evito la pelea y ya ahorro mi veneno. Pero sí, la mayoría de las veces así. En el mar, si los videos que yo he visto de la gente que va buceando, porque antes buceando o snorkeleando, las serpientes se alejan. Es así, no es que las serpientes, no buscan pleito las serpientes, es sumamente raro. Te digo, que yo haya leído de hace un tiempo para acá que hayan reportado una mordida de una serpiente marina, no. Y en el caso de los vipéridos, les decía, están las cascabeles. Hay otro tipo de serpientes que se llaman botrops, que no sé, aquí no conocen mucho porque son más del sur. En Veracruz son famosísimas las botrops o ¿cómo le Nauyaca. Aquí no sé, no sé si las conozcan. Y hay otra que le llaman de bozal o boca de algodón. Estos son más hacia el sur. Aquí en Puebla podemos encontrar otro bipérido como este, que es como una serpiente como de cascabel, pero sin cascabel, pero que tiene como cuernitos aquí. Eso se puede encontrar en la Mixteca poblana, pero bueno, es muy raro que pase. Las encuentran más como mascotas. Y les decía, ahí es cuando suele haber los accidentes. Pero para que nos acordemos, los elápidos son las coralillo y los vipéridos las cascabel. Con que se acuerden de eso ya es ventaja. En el caso del accidente lapídico, la mordedura de las serpientes, que es específicamente el género Micrurus, este es el género de las serpientes del coralillo, Micrurus. Eso sí es bueno que se acuerden, que es el lapídico y el género es Micrurus, porque esas son las formas de diferenciarlo completamente. Y este veneno tiene acciones principalmente neurotóxicas. Ahora, este es un ejemplo de una coralillo, y aquí no se ve muy bien, pero aquí hay como un puntito, o dos puntitos, que hay donde murió la serpiente, y no hay más allá de que las marcas, no se ve como en las películas que se le va a caer el brazo o la pierna, en el caso de los elápidos. ¿Por qué? Porque el veneno es neurotóxico. Entonces, más adelante creo que otra tiempo de eso, entonces no se va a ver como signos bastante graves, a menos físicamente ahí en la herida. Y otra cosa que no sé por qué está aquí, pero es lo que les decía para identificar. ¿Sí habían escuchado o lo que siempre dicen esto del rojo, amarillo, negro, amarillo? Para diferenciar de las coralillos de las verdaderas de las falsas. Esto de rojo, amarillo, negro, amarillo no aplica. Eso es una regla que se usaba en una guía de campo de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, en una zona específica en la que sí era cierto, que en esa zona específica solo había dos tipos de serpientes, una coralillo y la falsa coralillo. Ahí se aplicaba. Pero fue una regla que después se fue extendiendo y por alguna razón ya todo el mundo dice que sería el acrónimo RANA, significa que no es venenosa. Eso no es cierto, nunca hagan caso de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sí puede haber coralillos que no cumplan con ese patrón y también podría haber falsas coralillos que no cumplan con ese patrón. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Algo que sí es como muy específico de las coralillos, como los colmillos, es otra cosa que se llama la escama loreal. La falsa coralillo tiene una escamita entre el ojo y la nariz y la coralillo verdadera no la tiene. La escama que está en contacto con el ojo y la escama que está en contacto con la que es marina, están pegadas, no tienen una en medio, y en esta las falsas coralillo sí. Ahora, no se van a poner a agarrar a la serpiente para ver si tiene la escama, ¿verdad? Esta es una forma que sirve, que si ya se encontraron el cadáver, lo pueden guardar, y si hay un momento de que hay un accidente ofídico o que hay un mordido, pues ya pueden llevarla y tal vez alguien que sepa puede hacerlo. Pero bueno, esta es solamente una forma para que podamos tener ideas de que sí se puede identificar con algún tipo en este caso con las escamas. Lo de la dentición ya le hemos mencionado, que es la proteroglifa, lo del canal, aquí ya se ve como una fotografía de microscopio. Y bueno, ese es como el caso específico de los elápidos. Lo que decíamos del efecto del veneno neurotóxico, generalmente yo no encontré ninguna fotografía como cercana de México, al menos con envenenamiento de coralillo, porque no suele haber, son muy pocos o no registrados.
pero la mayoría como que los síntomas principales es la pérdida de control de la cara, la gesticulación, ya no pueden, como cuando hay derrame cerebral, más o menos de ese tipo, o que no pueden abrir los ojos. Son como lo que más se reporta para el envenenamiento con coralillos del accidente lapídico. Ahora, de los vipéridos, de la familia de vipéridae que les había mencionado, es importante diferenciar que dentro de esta misma familia se clasifica de forma diferente el accidente botrópico y el accidente crotálico. A pesar de que ambos accidentes se tratan con el mismo antiveneno, se suele diferenciar. ¿Por qué? Porque las bótrops o botrequis, principalmente las bótrops, que son las nauyacas, en el sur del país sí son abundantes, y además suele haber muchos reportes de este tipo de envenenamiento. Y el veneno de este tipo de este género son hemorrágicos y necrosantes. Son muy vistosos, por así decirlo, porque causan mucho daño en donde está la herida. Y en el caso del accidente crotálico, específicamente con las cascabeles, exclusivamente con las cascabeles, el veneno suele ser neurotóxico y mionecrosante. O sea, sí puede haber necrosis, pero no a los niveles que puede dar una mordida de una bótrops. Además de que las bótrops es completamente ataca completamente la sangre, y en el caso de las cascabel también tiene daños neurológicos. Dime. Sí, bueno, ventajas sobre otras serpientes o ventaja ecológica. Ambas. Con otras serpientes, pues básicamente sería pues yo creo que como con cualquier otro organismo, porque incluso cuando se van a aparear no suelen usar el cascabel, a menos que como para emitir señales. El cascabel es solo una advertencia, no va más allá de decir aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aléjate. Y eso tiene que ver también el lugar, o sea, el tipo de serpiente, porque las que encuentran por aquí, las rabus, tienen un cascabelito chiquitito. Sí se llega a escuchar, pero es muy chiquito. Comparación, por ejemplo, esta creo que es un atrox, cascabeles de este tamaño, precisamente en el desierto, suelen ser más de advertencia. No suele ser como para, bueno, vamos a competir a ver qué cascabel suena más, pero sí le puede servir al menos para llamar la atención, por ejemplo, de la hembra, porque ya cuando entran en contacto ya no están ahí con el cascabel, ya es como una danza en la que se empiezan a dar como golpes, ahí ya podría tener esa función. Su ventaja ecológica sería eso, que sirve de advertencia. ¿Por qué? Porque evitas morder, evitas desperdiciar el veneno, porque ya estás advirtiendo, soy peligroso. En el caso de las coralillo, por ejemplo, los colores llamativos, esta es una estrategia evolutiva, no solo en las serpientes. En muchos animales que son venenosos tienen esta estrategia de tener colores brillantes, y ha funcionado. E incluso hay animales, como las falsas coralillo, que imitan esos colores para hacer creer a los depredadores que son peligrosos. Y entonces es una estrategia de protección. Entonces, en el caso de los cascabeles, pues más que nada es eso, como para evitar que se las coman, que las pisen o algo, y estar gastando energía, por ejemplo, mordiendo. Y los venenos sí tienen ventaja. Por ejemplo, en el que les decía de las botrops, el veneno que es hemorrágico, que ataca completamente a la sangre, y la serpiente suele buscar a su presa con las fosetas termorreceptoras, y este veneno, que prácticamente empieza a predigerir al animal que está cazando, por ejemplo un ratón, pues casi licúa lo que está dentro, ¿no? Porque está haciendo casi una predigestión, ya casi es como comerse un boli de ratón, ya evitas el gasto energético en el proceso del alimento. Y en el caso de las cascabeles es igual, pero la cascabel lo que hace es evita que se vaya muy lejos. ¿Por qué? Porque lo desconecta, y ya que lo desconectó, ya empieza a ser como un proceso también como de predigestión el veneno, ¿no? Entonces, sí tienen ventajas, pero esa es ventaja ecológica en el sitio en el que se encuentran, y sí tiene que ver mucho entre las especies. Esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan la foto de otra donde solo se veía la mordida, las marcas del colmillito? En el caso de los accidentes con botrops, suelen ser muy obvios. Las heridas, muchas veces en zonas rurales o en zonas
donde no hay como mucho acceso a la información o a centros de salud, la gente suele tratarse de forma natural. Y no nos vamos lejos. ¿Sí han oído de los Tuxtlas? En Veracruz, ¿es una zona natural protegida? ¿Sí? Bueno, no me acuerdo. Bueno, los Tuxtlas, allá apenas un conocido nuestro, un señor que nos permitía ir a su casa, una lagunita por ahí que nos permitía ir a vacacionar, al señor lo mordió una serpiente. El señor se lleva muy bien conmigo, soy herpetólogo, mi hermano es veterinario, y ambos le enseñamos acerca de la serpiente al señor. Y el señor horas preguntando y horas diciéndonos y horas... El señor quería saber serpientes. Y el día que lo mordió una serpiente, le valió... No le importó. No le importó mucho todas las pláticas que tuvimos. No quiso ir a un centro de salud, quiso ir con el curandero, quiso que le hicieran hierbas y que le dieran pócimas para sanarse. Está tan arraigado este tipo de conocimiento, de tradiciones en las zonas como los Tuxtlas en Veracruz, que a pesar de que el señor no es que no tuviera contacto con gente que supiera o que no podía haber ido al hospital, no, simplemente el señor no quiso. ¿Por qué? Porque así es la gente. ¿Y qué pasa? Cuando la gente suele hacer eso, pero si eres adulto ya eres responsable. Imagínate si eres niño y te mordió y tu papá no te quiere llevar al hospital. De hecho, no lo hacen. Pasa esto. Empiezan a hacer como sus propios tratamientos y lo único que hace es complicar. ¿Por qué? Porque la primer cosa que la gente hace es hacer torniquetes. Eso es como casi ley natural de la vida, el serpiente torniquete, o querer succionar el veneno para atacarlo, que tampoco funciona. Y la mayoría de las veces cuando llegan los pacientes a los hospitales, ya llegan con bastantes heridas. Ahorita solo puse unas como ejemplo, de hecho son las más ligeras, porque sí hay muchos más reportes, así ya hay mucha bibliografía acerca del accidente botrópico principalmente, de los causas que hace, por ejemplo, al músculo, la sangre y el tejido, ¿no? Es un vipérido. Esto es una serpiente en una bolsita, sí, es una serpiente. Y eso hizo esa serpiente. Porque también, muchas veces no sé si han escuchado hablar que las serpientes pequeñas inoculan más veneno que las serpientes grandes. Que porque no tienen experiencia o porque desperdician mucho veneno o lo que sea. La idea es que no entren en dilemas de ese tipo, de qué tanto es tantito. Cualquier serpiente de cualquier tamaño tiene la capacidad, vipéridos tiene la capacidad de inocular veneno. En cuanto haya un accidente de ese tipo, hospital, no hay más. Y eso es lo que, si a ustedes les toca hablar con alguien que haya visto involucrado en un evento de ese tipo, pues eso, es hospital y no hay más. Esto la dejé porque cuando me ha tocado dar cursos de accidente ofídico a médicos, ahí solemos entrar en debates. Yo no les digo que hagan incómodo su trabajo, obviamente. Yo les digo lo que está reportado en la literatura, en la bibliografía de los mismos médicos que reportan que especialistas en accidente ofídico. ¿Han escuchado de la fasciotomía? ¿Quién es un médico de acá? ¿Qué es la fasciotomía? ¿Acá? Represión. Eso es un procedimiento médico. Yo nunca en la vida diría que no hagan caso a un procedimiento médico, ¿no? Pero en el caso de accidente ofídico, cuando hay envenenamiento con este tipo de venenos, que son los hemotóxicos, la piel se empieza a hinchar, vean la mano. Y en algún momento, por allá de los 90, empezaron a decir, bueno, pues si se está hinchando hay que liberar presión. Abrir. Pero una herida abierta con veneno en la sangre, y este tipo de veneno, pues es prácticamente sentenciar la extremidad. Y lo que se hacía en los 90 era eso. Pasaba, terminaban perdiendo la extremidad. Entonces, en la literatura, no se recomienda para nada la fasciotomía en el caso para liberar presión por la mordida de serpiente. No sé exactamente qué procedimiento se puede hacer, no soy médico, se los digo. Yo solo les digo que en la literatura que los mismos médicos escriben, no recomiendan la fasciotomía. Y eso es algo que, sí, no sé, ¿se suele pedir permiso a los padres o al paciente para ese tipo de procedimientos? Entonces, a eso sí es importante que sepan, porque si yo como médico llego con el papá del niño que lo mordió la serpiente y digo, es que tengo que hacer una fasciotomía. Pues bueno, no hay otra opción
Eso es muy importante que sepan, ustedes como médicos principalmente, que así que yo les dije que ustedes mismos dicen que no, su chamba sería buscar otra opción para curar o para evitar o llegar a eso. Si es un extremo, pues ni modo, ¿no? Pero la idea sería evitar ese extremo. Dime. Ah, sí, vamos a hablar un poquito más antes de los antivenenos, pero lo que les mencionaba, se diferencian por el tipo de consecuencias, ¿no? ¿Cómo se llaman? Síntomas que presentan. Ahí es cuando se diferencian. Ahorita platicamos de eso. Y los factores que influyen en la gravedad de la lesión, o sea, para llegar a esto, no es que de la nada, ¿no? De que me mordió y al otro día ya me sale así. Tiene que ver mucho con el tamaño del reptil, la cantidad del veneno, el tipo de tensión. No es una única cosa. Y eso es importante porque no solo es por la edad del paciente, no es porque dónde lo mordió, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y no sé, ustedes sabrán los médicos, en el reporte, cuando empiezan a entrevistar al paciente, si se toman en cuenta todas estas cuestiones. Las hay porque tienen así un expediente médico, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta, así como todo esto del paciente, sería bueno saber al menos algo de la serpiente, que es una serpiente grande, una serpiente pequeña. Nos puede ayudar a saber si mordió más de una vez o dos veces. Esas cosas son importantes. No vamos a profundizar en esto porque, bueno, ya es con mucho más tiempo. Pero sí, vamos a diferenciar al menos a pesar de que son de importancia médica ambas familias, los vipéridos, como los cascabel, o los elápidos, como las coralillo, tienen, aparte de ser morfológicamente muy diferentes, tienen papeles ecológicos muy diferentes. Por eso, la mayoría de el 99% de los accidentes que hay de ofídicos en América son por vipéridos, no por elápidos, o sea, por cascabeles o parientes de las cascabeles. Les decía, es muy raro que haya un accidente con elápidos. Ahora, de los antivenenos, el antiveneno, o sea, creo que el primero es como de 1890, por allá. Básicamente era sangre de caballo, medio filtrada. Entonces, por ahí leí no me acuerdo en dónde, que este antiveneno, pues era un volado. O sea, o te mueres por el veneno o te mueres por la reacción alérgica de la sangre de caballo. De ahí se hizo un suero sintético que fue la segunda generación, pero aún conservaba bastantes, no puedo decir patógenos, o no sé si sean patógenos ya que entran una vez a la sangre. En el cuerpo humano ya tenía reacciones todavía porque conservaba todavía cuestiones de sangre de caballo que pues, podían causar una reacción alérgica. Entonces, me acuerdo que cuando entramos a la carrera, a mí todavía me decían que se tenía que hacer una prueba de sensibilidad, que tenían que agarrar un poco o sea, preparar el antiveneno y creo que en el ojo, no sé dónde ponían para ver si tienes una reacción alérgica. Eso también es como muy de los 90, a mí me contaban la historia, pero realmente ya no me tocaron esos. Los que ya me tocaron a mí desde que yo entré a la universidad fue el antivitmin, que en teoría aquí deberían tener. Si es que aquí han tratado accidentes con serpientes, aquí debería haber antivitmin y coralmin, que son dos antivenenos de tercera generación que son hechos en laboratorios filiales, me parece. Es un laboratorio, no me acuerdo si es mexicano o si es completamente mexicano, pero al menos creo que todos los investigadores de este laboratorio son biólogos de México, o sea, porque está aquí en México, y la mayoría son de la UNAM, pero bueno, entonces se considera como un laboratorio mexicano. De hecho, ese laboratorio es el que estuvo fabricando antivenenos para las mambas negras y para las cobras en África, porque allá no tienen. Entonces desde aquí los mandaban para allá. Estos son los antivenenos de tercera generación, ya son completamente sintéticos, ya no hay reacciones alérgicas. Y hace unos años, normalmente no me acuerdo cuántos, tal vez unos 5, 6, estos como que suelen ser caros. El gobierno de México dijo, bueno, voy a hacer mi propio antiveneno. Y empezó a fabricar que es de Birmex, que es un laboratorio también mexicano, pero tengo entendido que pertenece al gobierno, o pertenecía al gobierno. Y ya no fabrican. Entonces, con un tiempo que dijeron, ya no vamos a comprar, mejor vamos a hacerlos, y empezaron a hacer este antiveneno, los empezaron a hacer y luego creo que ya los dejaron de hacer. Ahora no sé el chisme muy bien porque ya saben que son cuestiones políticas, pero bueno, lo importante es que sepan que sí existe este antiveneno
pero si no mal recuerdo, es exclusivamente para vipéridos, solo va a ir para vipéridos. Y lo que quiero que se nos quede aquí bien grabado es, el antiveneno tiene que ver con el veneno de la serpiente, como me decía hace rato. La diferencia entre, por ejemplo, de que si es cortálico y el apídico, perdón, cortálico y biotópico, que son de la misma familia, que son los vipéridos, tiene que ver más con la cantidad de antivenenos que vas a poner, porque se trata con el mismo. Por casi, creo que normativa son 5 viales lo que se les pone, y a partir de los 5 viales se empieza a contar cuántos viales se les puede poner. De lo que en el contacto que hemos tenido con hospitales, que ojalá podamos hacer el contacto con este hospital, lo que cuando nos han pasado como el reporte de cuando ha habido este tipo de accidentes, el último fue en Aguasanta, llegó creo que un niño, y esto nos pasaron la información, creo que le habían puesto como 40 viales. Llevaba 40 viales y muchas veces, bueno, lo digo porque tengo conocido ahí que nos consulta, realmente es consulta, ¿no? Porque nos dice, oye, o sea, ya le pusimos tantos, pero pues no sabemos ni qué serpiente lo mordió. Digo, la ventaja es que solo tienen este antiveneno, porque el coralmín es raro, no suelen tenerlo ahí a la mano. Y el coralmín es sumamente costoso, porque sacarle veneno a una coralillo es sumamente costoso. Sí. No es como las cascabel, que nada más dale un día y ya el otro día ya tiene más veneno. Tiene su gasto energético, pero pues en cautiverio las puedes mantener bien saludables. Entonces la diferencia aquí es la cantidad de viales que llegan a poner. En un accidente leve, por ejemplo, de una Crotalus rabus, que son las que pueden encontrar acá, pueden ser los 5 de entrada y otros 5 para salir, que los de mantenimiento prácticamente. Y con eso ya, pero creo que alguna vez escuché, ya saben, leyendas urbanas, pero de conocidos que se dedican a esto. Entonces, tan urbano no es. Que a un paciente que lo mordió un Avotrops, le pusieron 75 viales. O sea, son una cantidad sorprendente de medicamentos lo que le estaban poniendo, ¿no? Bueno, de antiveneno, perdón. Y las cantidades de este tipo de antiveneno, que es la coralillo, es muy reducida. De hecho, creo que ya no te dan así como si antes lo podíamos comprar, o sea, incluso en las farmacias, no similares, ¿no? ¿Cómo se llaman? Guadalajara, o la del ahorro, no me acuerdo cuál de las dos los vendía, en línea. Tenías que hacer tu pedido, pero los vendían. Costaban como 3,000 pesos aproximadamente. Pero bueno, si necesitas 5 de entrada más los de sostén, pues imagínense cuánto dinero. Y lo curioso es que en muchas ocasiones sí hay en los centros de salud, pero nunca los usan. Hay infinidad de lugares, ¿cómo se llaman las de los localidades, los pueblitos? Las casas de salud. ¿Sí se llaman casas de salud? ¿O centros de salud? En esos hay, pero nunca hay médico. Y si hay médico, no los usan. Mejor los mandan al hospital. Y no es, o sea, esto no es chisme, eso lo vivimos de primera mano porque cuando vamos a hacer algún trabajo bueno, no fue que nos haya mordido una serpiente, ¿no? Sino que cuando vamos a hacer un trabajo a un lugar muy lejano, esa vez fue en el istmo de Tehuantepec, en Juchitán, más lejos de Juchitán, pero el pueblo más cercano, el grande, era Juchitán. Estábamos en el pueblo y había una casa de salud. Entonces, como yo soy el que trabaja con las serpientes, mi seguridad y la de mis compañeros en campo es saber dónde hay. O sea, ya sé que hay serpientes venenosas, voy a preguntar, bueno, donde hay un centro de salud, por si alguna emergencia, llegar. Fuimos, preguntamos y nos dicen, no, es que no hay médico. Y pues si no hay médico, pues aunque haya antiveneno, no te lo vamos a dar. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues vete a Juchitán. ¿45 minutos? A 45 minutos de antes de Ingenio. Ajá. Como a media hora donde estábamos, estaba Juchitán. Y en Juchitán llegas al hospital, preguntas, y es que eso tiene que ser allá, pregunta allá, y vas allá, y es que no es conmigo, es que con el de allá, y vas allá. Si hubiera sido una emergencia, nos perdemos todo el día. Si hubiera sido una emergencia real, ya me hubiera muerto. ¿Por qué? Porque realmente pregunta allá, total que nos corrieron del hospital y terminamos en salubridad, ¿no? En salubridad terminamos. Y ya sabes, hay que esperar que el médico fue a comer, pues hay que esperar que llegue a comer. Llega a las 4, esperamos hasta las 5, 5:30 llegó, y ya nada más a cerrar su oficina porque ya no quería atendernos. Y nada más fue para preguntarle, oiga, es que solo queremos saber si aquí cuentan con antivenenos, y con qué antivenenos.
Jamás, o sea, como por respeto a nuestras profesiones, yo como biólogo jamás voy a venir a decir, oye, tienes esto, y esto, como, ¿con qué me vas a atender, no? Yo llegué como cualquier paciente. Oiga, si me muere una serpiente, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué debo hacer? O sea, yo sé que debo recibir antiveneno, pero no sé que al llegar al hospital no le voy a decir al médico, oye, primero hazme esto y luego esto y esto. Obviamente no. Yo llegué y le pregunté que si me muere una serpiente, ¿qué procede, no? Ah, no, pues si te muere una serpiente, pues habrá que venir y pues habrá que ver, pues te ponemos el antiveneno. Y yo de, ah, bueno, pero ¿qué antiveneno? Porque si me muerde una coralillo, ahí ya estaba siendo más específico. Mi idea era saber si había antivenenos. Y una vez que había antivenenos, ¿qué tipo de antivenenos? Porque allá sí había coralillos. Y entonces me dice, ah, pues el de siempre. Y yo, ah, bueno, ¿y cuál es el de siempre? Pues el que se le pone, y creo que sí nos sacó la caja, ¿verdad? No, nos enseñó, que del antivismin. Pero le digo, oiga, y si me muerde una coralillo, no importa, también sirve. Es para cualquier serpiente. Si te muerde una serpiente, vienes y te lo ponemos. O sea, si la serpiente es una cascabel, pues sí, sí, se ayuda, sí sirve. Pero si es una culebra y no tienen idea la cantidad de antivenenos que se llegan a desperdiciar con mordidas que no son de serpientes venenosas. Y cuando se llegan a necesitar, luego no los hay. Porque ya de hace unos años para acá empezó a haber más control con ese tipo de productos. Incluso la venta. Ya no se la venden a cualquier persona, antes les decía así. Ahora ya, a menos que seas biólogo o que tengas, pues nosotros como consultoría podemos solicitar un paquete, ¿sí? Varios. Ya no te venden uno, ¿no? Ya puedes solicitar el paquete y hasta eso hay que cumplir con ciertos lineamientos. Pero digo, entonces, llegando ahí al centro de salud, nos dicen eso y bueno, era médico, ¿verdad? Me dice, no, pues el que sea, pero primero tienes que ir allá a que te revisen y que el médico de allá diga que sí te murió una serpiente y entonces ya vienen acá y me piden a mí los sueros y ya se los mandamos. Y le digo, bueno, pero entonces mi opinión no cuenta, con todo respeto. Digo, yo sé si me murió, o sea, yo trabajo con serpientes, sé identificar serpientes. Si les digo que me murió una coralillo, ¿me van a poner Sí, porque es para todos. Ya no me caso pelear. O sea, obviamente yo sé que existe esto, yo sé que existe todo eso, pero bueno, al menos ya sé que para serpientes de cascabel sí había. Ese era el propósito, ya al menos voy a procurar no manipular otra cosa que no sea una cascabel. Pero ese es el asunto, y así pasó en otro centro de salud allá mismo, en el Istmo, porque bueno, estuve mucho tiempo. La casa de salud tenía una caja llena de antiviperinos, hongueada la caja. ¿Por qué? Pues porque sí había mordidos de serpiente, simplemente nunca los usaron, no había médico, o sepa Dios cuál era su razón específica, pero nunca. Entonces, hay como muchos problemas en digamos que en este ámbito del accidente ortopédico con las clínicas y los hospitales. Y bueno, ya nada más con la idea principal de el accidente ortopédico no se trata ni se cura con mitos. Antes, a nosotros cuando íbamos a campo, no sé si te tocó a ti, cuando íbamos a campo, el botiquín que llevaba la escuela para ir a campo incluía una de estas cosas. Es como ajá, para hacer succión. No sé si todavía lo manejen, pero esto nunca ha sido útil y la cantidad de veneno que podría sacar es insignificante comparada con la que se les va a quedar. Además de que al hacer esa succión, estás dañando el tejido. Y si de por sí ya le metiste un veneno que es hemotóxico, imagínense, si ya le hiciste un moretón nada más de la succión y luego ya el veneno ahí, ¿cómo va a quedar la herida? Esto, lo de cortar la herida y succionarlo, tampoco. Lo que mencionaba hace rato de lo del veneno, ¿qué pasaba si te escurría el veneno? Pasan este tipo de cosas. Las serpientes nunca muerden preciso así, ¿no? De que los dos colmillos y pum. En las piernas, pantalón de mezclilla, cosas de ese tipo, entra un colmillo, entra la piel y se penetra e inocula. Y el otro entra en la ropa y se queda toda la parte digamos que alrededor en la piel, el veneno ahí escurriendo. Imagínense, llega, cortas y te metiste el veneno que cayó en la piel, ni siquiera el que está succionando de la sangre, sino el que cayó en la piel. Y tienes el labio partido, o te lastimaste la encía cepillándote. Son cosas que la gente aún conserva, aunque no lo crean, a la fecha siguen conservando y hace falta mucha divulgación sobre este tipo de temas en cuanto a los mitos. Y bueno, ya saben, ¿no? El viejo con que hablé, el del torniquete, que creo que ese ya no está aplicado con excepción para hemorragias o amputaciones, ¿no? Tengo entendido.
que si ya hay una amputación, se aplica torniquete, si hay una hemorragia, torniquete con presión, pero liberando presión de vez en cuando, ¿no? Esto en accidente ortopédico no suele aplicarse. ¿Por qué? Porque lo mismo que con lo de la succión, estás dañando el tejido donde ya está dañado el tejido y aún así va a pasar el veneno. Y cuando liberes la sangre con el veneno que está acumulado ahí, pues estás comprometiéndote mucho más, ¿no? O sea, hay cuestiones como de mitos que estos no son tres, hay infinidad de mitos. Vean, esto no me acuerdo dónde lo vimos, pero envuelven pato en mordedura de serpiente en pie izquierdo como medida para neutralizar el veneno. Ahí está el pato. Aquí se ve el piquito. Ahí está el pato. Parece chiste, pero es anécdota. No me acuerdo dónde fue. No fue en México. No fue en México, eso sí me acuerdo. No me acuerdo la verdad. Pero, pues yo también estaría asustado si me amarra. Pero sí, esa es la idea, que siempre tomar en cuenta eso de los mitos, de los que son médicos, en algún momento les van a llegar con algo así, esperemos que no. Y bueno, ¿no? Lo mismo, no por ser biólogos o veterinarios, significa que todos saben de serpientes o que pueden manipular serpientes. Somos biólogos, no todólogos, esos déjenselo a los especialistas. Y bueno, pues les digo, si no se dedican a este trabajo, pues bueno, mejor no manipularlo y evitar accidentes y sobre todo no estarlos agarrando serpientes y subiéndolo a Instagram o a Facebook porque solamente propagan la idea de que cualquier persona puede o debe hacerlo. Ya como último, les decía que no hay registros de reacciones alérgicas al antiveneno, no se ha reportado, a menos que yo haya encontrado que haya habido una reacción alérgica al antiveneno. Los fitoterápicos no van a quitar los síntomas. Los fitoterápicos solo van a atacar el veneno. El trabajo de los médicos es atacar los síntomas. El antiveneno es atacar exclusivamente el veneno. Y también si se aplica mal, porque suele no aplicarse o aplicarlos intramuscularmente o no sé, en dosis, o sea, poner uno y ya se acabó, eso no sirve. Si hay un protocolo, incluso los antivenenos tienen ahí sus instrucciones que pueden tomar como guía los médicos para seguir, ¿no? Y entre esos creo que son los de los 5 viales y los tratamientos sostén. Y otra cosa que creo que no mencioné aquí, otra cosa que no mencioné, es que puede haber recaídas. En el caso de los médicos, cuando traten este tipo de pacientes, se dan de alta y si se deja o no fue la suficiente cantidad de antivenenos que se les puso a los pacientes, en lapsos de días pueden regresar con los mismos síntomas o peores, porque el veneno no salió del sistema, no se erradicó por completo y puede haber consecuencias 2-3 días después, solo para que lo tomen en cuenta. Y creo que bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, preguntas o algo. Ese es como lo básico, sí. Al centro de salud. Sí, sobre todo mantener la calma, porque acelerar el ritmo cardíaco, aceleras el ritmo del flujo sanguíneo, mantener mucho la calma, digo, también depende de dónde sea. Nosotros que nos dedicamos a campo, si estamos en la punta del cerro, como que es difícil mantener el ritmo cardíaco bajo porque estás caminando. Pero sí ayuda muchísimo mantenerse un poco estable, evitar que el corazón esté acelerado. En algunos casos la extremidad como para evitar que el flujo. No. Sí, no, de preferencia, o sea, incluso el lavarte, si si digamos que te quedó el veneno en la piel, te sirve. Pero si ya entró el veneno, pues no es que, mejor no perdamos el tiempo ahí 2 horas lavando. De hecho, antes en algunos artículos mencionaban que el tiempo, digamos que adecuado para el tratamiento, que se considera dentro de lo adecuado para el tratamiento, son 2 horas. Entonces, yo les preguntaría, nosotros solemos salir a campo con un suero nada más, cuando los sueros son liofilizados, ¿no? Con el liofilizado.
pero estamos a 2 horas del centro de salud. No tenemos solución salina para intravenoso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Los muerde la serpiente, pero tienen ahí el suero liofilizado, que trae perdón, es que la gente le dice suero, por eso se me queda así. Tiene un poco de solución para prepararlo. ¿Qué hacen? Se lo inyectan ahí intramuscularmente, directo a la herida, al corazón. Mejor me voy a mi casa. ¿Qué hacer? La mayoría, lo primero que hacen es, no, pues lo preparo y pum. ¿Pero dónde te lo vas a poner? En la herida, cerca de la herida, Si estás a 2 horas de un centro de salud, mejor vete al centro de salud, llega con alguien que te canalice y mejor dile, sí, pónmelo, a ver si te dejan ponerte, ¿no? Porque tampoco creo que te llegues tan fácil y digas, ponme por favor. En el CIMI creo que sí, pero no sé, miren, que no lo crean, yo voy a ver CIMI más rápido que una clínica. Si yo como biólogo, herpetólogo, voy en campo y me muerde una serpiente y en el camino me encuentro una farmacia similar, ahí le compro la solución salina, la intravenosa y ahora sí que canalíceme. Y mejor me voy canalizado al hospital. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que siempre lo mejor va a ser intravenoso. Esa es la mejor y la más útil. Ya que si estás como un caso muy extremoso en el que pues estás en la mitad de la nada y no te van a recoger en 4 días y solo tienes ese, podrías usarlo intramuscularmente, pero el éxito reduce drásticamente, menos de la mitad de la acción. No, tampoco. No. Sí. Sí, no, en lo que imagínate, en lo que prepara todo, ya. Sí. A veces, eso también depende de qué tipo de serpiente. Por ejemplo, las cascabel se te puede morder la mano izquierda y se hincha la mano derecha. Al revés, te muerde la izquierda y se hincha la derecha. Sí. Sí puede haber eso. ¿Por qué? Porque justamente como el veneno va en el torrente sanguíneo y por alguna razón, tal vez aquí de por sí tienes mala circulación, sí puede haber que se presenten heridas, ampollas, edemas, las úvulas, no creo cómo se llaman, como ampollas, que se presenten en otras partes del cuerpo. Y eso con el caso de las cascabeles. Con el caso de las nauyaca, como esta es una nauyaca, de hecho. En el caso de estas, sí suele ser en el sitio. En el sitio se empieza a inflamar y luego ya se empieza a presentar en otros lugares. Por eso diferencian entre accidente botrópico y cotálico, porque a pesar de que son de la misma familia y se trata con el mismo antiveneno, suele tener como sintomatologías un poco diferentes y un poco más drásticas, dependiendo, así que sea drástico para ustedes, pero en cuanto al daño en la piel o en el tejido. ¿Bien? No, tienen pulmón, también salen, respiran y vuelven a... Ya. No, no, sí tienen pulmones, sí necesitan salir a respirar, por eso las encuentran flotando. Sí, exactamente. Sí, los cocodrilos pueden pasar, creo que menos tiempo que las serpientes, pero sí pueden pasar bastante tiempo en el agua. No sé exactamente cuántas horas pueden pasar en el agua, pero sí. Generalmente los animales que han evolucionado para ambientes acuáticos en ambientes acuáticos, suelen tener más de una estrategia. Por ejemplo, los anfibios tienen pulmones y también respiran con la piel. Las tortugas son reptiles. Las tortugas respiran, también salen así a respirar y se meten, pero también pueden respirar con la cloaca. Me gusta el artículo. pueden respirar con la cloaca. Entonces, no sé exactamente si hay alguna otra estrategia específicamente con la serpiente marina, el lápido, pero puede haber alguna otra estrategia además de respiración pulmonar. Sí. ¿Alguna otra duda? Sí. El cambio climático le ha dado a la torre a la mayoría de los reptiles y a otros que pareciera favorecerles, pero eso es muy discutible. En teoría se puede, porque la idea principal es, hace más calor, pues mejor para los reptiles, ¿no? Sí, pero no. En algunos casos particulares,
En teoría hay sitios que presentan condiciones térmicas que son más adecuadas y aumenta el calor, pero no significa que porque aumenta el calor y porque a la serpiente le gusta el calor, la serpiente va a estar ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si aumenta el calor, pues sí es bueno para la serpiente, pero para sus presas no siempre es lo mismo. O sea, ¿de qué sirve que térmicamente sea un lugar adecuado si no hay que comer? Ahí vienen como problemáticas. Y hablando justo del cambio climático, el desplazamiento de las especies, por ejemplo, lo que le había hecho la maestría con unas lagartijas, estaban en su límite altitudinal, en la Malinche. Esas lagartijas son alimento de otros animales. Esas lagartijas en el 2010 estaban a, ¿cómo estás? 2015, como a 2000 metros de altura. Era su límite altitudinal, como por el 2010. Para el 2015 ya habían subido a 2200 metros. Para 2018, que fue cuando hice la maestría, su límite eran los 2200, 2300 eran, que es cerca de la estación científica de la Malinche. Y para el 2022 ya llegaron a los 2400. Las lagartijas, el cambio climático lo que hace es hacer islas térmicas, o sea, ya va reduciendo la parte fresca de la cima de las montañas. ¿Qué pasa? Todo se empieza a mover, a menos el caso de los reptiles, ¿no? Las lagartijas empiezan a subir, y todo lo que se comía de lagartijas, todo lo que era la base alimenticia de las lagartijas, perdón, de otras especies que son las lagartijas, se empiezan a desplazar con ellas. Si hay serpientes que comen esas lagartijas, ahora ya las vas a encontrar a mayor altitud. Entonces sí tiene un efecto, no podemos, no sé si quieres llamarlo negativo o positivo, porque pues sí, ya las encuentras en otros lados, pero eso no necesariamente es bueno. Que haya esas islas térmicas no es necesariamente bueno, ¿por qué? Porque implica que abajo ya no hay zonas térmicamente adecuadas, desaparecen de abajo y solo están subiendo. Entonces sí tiene mayor efecto. Ha habido infinidad de veces que se ha intentado mantener alguna categoría de riesgo esas especies, trabajos como estos trabajos térmicos que te dicen, bueno, es que decreta área natural protegida la falda de la montaña. ¿Por qué? Pues por esto, porque térmicamente estas son islas térmicas que les permiten a algunas especies mantenerse. Pero estas cuestiones políticas de áreas naturales protegidas son... La Malinche es una área natural protegida, donde hice los muestreos, por ejemplo, de mi tesis, se llama Ixtenco el pueblo, es en Tlaxcala, y está dentro del área natural protegida, y aún así todo es sembradío. Entonces, sé muchas cosas que se pueden hacer, que se intentan hacer, pero bueno, estamos en México y suele ser muy difícil. Lo que, así que desde sus trincheras pueden hacer es fomentar el no matar animales, aunque sean serpientes. Incluso ustedes acá, ¿no? Si ven a gente que está maltratando a alguna serpiente o algún animal, pues simplemente, ¿sabes qué? Pues así que no le está haciendo daño a nadie. Si es venenosa, pues nada más hay que tener equipo adecuado para evitar un accidente. Es lo que se puede hacer por ahora. No sé qué. Sí y no. Sí las hay. De hecho, ese es el trabajo de Profepa. Pero háblale a Profepa. Que, háblale a Profepa, que venga Profepa y luego que se la lleve a un lugar adecuado. Y además, que la persona que venga de Profepa sepa. No es que parecería que estamos tirando tierra a todo, ¿no? Pero no. Se los decimos desde la experiencia, porque hemos lidiado con, pues, con todas las secretarías ambientales. ¿Tú has intentado hablar a Profepa? ¿Te han contestado? O Semarnat, me llamas, pero te manda Profepa, ¿no? Entonces, Profepa es el que tiene que hacerlo, pero Profepa no tiene camionetas, Profepa no tiene especialistas. Alguna vez, aquí no, por ejemplo en Coatzacoalcos, que fue donde estuve trabajando, en este parque ecológico, llegaba la gente de Profepa. La gente de Profepa, los especialistas de Profepa, eran los choferes de los secretarios de alguna dependencia. Le preguntabas, bueno, pues tú que eres biólogo, matemático, físico, químico o algo. No, pues estudié la secundaria técnica. No, bueno, fuera.
No, la mayoría tenían una, no estoy denigrando ni nada, no, con todo respeto, pero para un puesto de ese tipo, cuando tu trabajo es llevar cocodrilos de 3 metros a un área segura, que te contrataron porque eras el chofer de la secretaria, ahí es donde viene realmente la problemática. Y les digo, no es cuento, de verdad nos tocó, a mi hermano y a mí, que es veterinario, nos tocó lidiar con gente de Profepa, que según era su trabajo hacerlo, y teníamos que hacerlo nosotros porque ellos no sabían hacer su trabajo. Es muy difícil la burocracia. Ahora, como saben que Profepa nunca va a hacer nada, no llaman a Profepa. A quien llaman es a los bomberos, a Protección Civil. Protección Civil tiene las mejores intenciones del mundo y hay sitios de que, por ejemplo, algunos lugares en Oaxaca, que gente de Protección Civil tiene el interés real de aprender. Nos han pedido pláticas, cursos, talleres, todo. O sea, no es lo mismo una plática a que te sientes con ellos a manipular animales, ¿no? Pero tú ves el interés y entonces empiezan a aprender a manipular. Hasta donde tengo entendido, y en sus propias palabras, no es su trabajo, pero para eso les llaman. ¿Por qué? Porque Profepa nunca va a llegar. Entonces, le llaman a los de Protección Civil o a bomberos. Y bomberos tienen las mejores intenciones, pero tampoco es su trabajo ser expertos manipulando animales. Lo hacen con la mejor intención y lo suelen hacer bien, pero también nos ha tocado ver gente de Protección Civil que, pues bueno, no están capacitados para hacer eso y más allá de que ustedes quieren proteger al animal, llaman a los bomberos ya le hicieron torniquete aquí al cocodrilo y pues, sí es complicado. Esta vez, por ejemplo, este que les comento, el cocodrilo llegó con las patas atadas así, tenía dislocadas las patas. O sea, obviamente era un animal de 3 metros, pues sí es normal que amarres bien, ¿no? Pero puedes amarrar bien sin necesidad de dislocar patas. Pero suele pasar eso, es que no hay preparación. Y no hay preparación porque tienen al biólogo y el biólogo todólogo ya piensan que puede hacer eso. Eso es un problema real muy grande en cuanto a el cuidado de la fauna. Lo que suele hacerse ya ahora es publicarlo en Facebook y decir a alguien que pueda venir. Hace tiempo que estábamos en la universidad, en la facultad, solían llamar a biología y ya así que si alguien quiere ir a recoger un tlacuache, y nosotros que estábamos en el laboratorio que se encargaba de eso, pues ya teníamos el material y nuestra querida profesora, que era la que nos daba el material, nos decía, bueno, ¿quién quiere aprender a manipular un tlacuache? ¿No? Y ya íbamos y ya ahí pues, lo hacíamos nosotros, pero ya al menos con una formación de llevar una trampa, saber cómo manipular y ya así lo hacíamos. Ahora de repente ya hay como algunas asociaciones que estrictamente hablando no deberían o no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque pues eso en teoría es solo de Profepa, pero pues aquí de que llega. Eso sí, si un día quieres hacer un acto bondadoso y llevarte a la serpiente y reubicarla y por alguna casualidad te agarra el ejército y revisan qué llevas, ahí te pueden detener y lo más seguro es que si te detengan y lo más seguro es que Profepa te levante cargos. O sea, no hacen su chamba, pero si tú la quieres hacer su chamba, te levantan cargos. Sí es sumamente complejo. Lo que pueden hacer, como están dentro del predio del hospital, agarrarla, bueno, como lo hacías así, con mucho cuidado, y tratar de ubicarlo lo más lejos posible, sabiendo que pues, no hay por ahí gente cercana. Y de otras cosas que pueden hacer son este tipo de, ¿no? De infografías, hacer infografías y así que repartirlas por todos lados, ¿no? Grandes, pósters grandes que digan qué especies puede haber acá, que si la ves no la mates, que si ves a la lagartija y tomando el sol no la molestes, la serpiente igual, ¿no? Algún tipo de serpiente, e incluso estas pláticas, ya eso sí sirve porque al menos te digo, bueno, nosotros no trajimos ahorita animales porque pues no era como parte de, ¿no? Pero también tenemos animales en alcohol, que nos han donado, por ejemplo, la Universidad de allá de Michoacán, en un laboratorio ya nos donó ejemplares conservados precisamente para esto, o sea, para traer y ver así que manoseen y vean un animal de cerca, porque no te vas a ir y agarrar el monte, pero lo pueden de ver y eso sirve como simplemente educación ambiental. Y los médicos que si llegan a tratar algún tipo de acción topínico o los médicos que llegan a tratarlo acá, sepan qué es una serpiente, cómo es, a menos en pedacitos o muerta, porque así seguramente la van a encontrar. Pero pues sí, es lo único que nos queda. Okay.
Gracias. Muchas gracias.